Nuevamente es un gusto poder saludarlos. Hemos tenido en días pasados algunos detalles y sé que es de gran bendición apartar unos momentos para meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Por eso le agradecemos esta comprensión y al mismo tiempo el que ustedes nos acompañen. Esta noche quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que en más de una ocasión sé que hemos tocado a la periferia por el tema. En más de una ocasión hemos considerado aspectos importantes y de lección para nosotros. Sin embargo, esta noche quiero tocar un rumbo importante porque es crucial para el desarrollo del cristiano. Por ese hecho, mis estimados, esta noche quisiera tomar como ejemplo el libro de Jueces con un personaje que hemos meditado de diferentes maneras. El libro de Jueces capítulo 14 inicia hablando de un personaje llamado Sansón. Dice el verso 1: Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por esposa. Mis estimados, la historia de Sansón la conocemos de muchas maneras. Quiero poner en contexto para quien en algún momento desea conocer más de la historia. El pueblo de Israel había estado sufriendo bajo el yugo de una nación pagana. Esa nación oprimía al pueblo de Israel. Dios entonces escoge a Sansón para que él sea un libertador. Desde antes de nacer, Dios le explica a sus padres cómo debían criarlo, cómo debían de alguna manera prepararlo para la misión que Dios le había encomendado. Desde la manera de alimentarse, desde la manera de las actividades que tenía que hacer, de las que no tenía que hacer. Dios le dice a sus padres cuál es el plan para este niño. Sin embargo, en este momento yo quiero que usted analice lo siguiente. El versículo describe que Sansón se dirige a Timnat y entonces menciona 3 veces en 2 versículos esta ciudad. Recuerde usted, cada vez que vemos 3 veces un aspecto, es para llamar la atención. A grandes rasgos y brevemente, mis estimados, Timnat era una ciudad que estaba dominada por los filisteos. No era de los filisteos, pero estaba bajo el dominio de los filisteos. En ese lugar, Sansón mira a una chica y le dice a sus padres: Yo la vi y la quiero por esposa. Más adelante sus padres prácticamente le preguntan: Oye, ¿y del pueblo de Dios acaso no hay alguien? Sin embargo, mis estimados, aquí quisiera que usted pusiera un enfoque especial. Sansón pertenecía al pueblo de Israel. Sabía que en el pueblo de los filisteos o ciudades bajo el dominio de los filisteos, el ambiente era filisteo. Cuando Sansón llega a este lugar, se queda pensando y entonces ve a la chica y dice: me quiero casar con ella. Quiero que usted vislumbre, mis estimados, en primer lugar, ¿qué llevaría a Sansón a pensar y a actuar de esta manera? La historia de Sansón avanza y tiempo después, en el capítulo 16, verso 1 dice: Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se allegó a ella. Ahora quisiera, y los versos más adelante también vuelven a mencionar a Gaza de alguna manera sobresaliente. ¿Qué existía en la ciudad de Gaza? Bueno, mis estimados, esta ciudad era absolutamente de los filisteos, pero tenía una característica. En ese lugar, la moralidad era casi nula. Era una ciudad, de alguna manera, característica de poca moralidad.
En algún momento usted conoce la historia, con la primera chica se casa, con esta chica de Gaza se acuesta, y entonces usted puede darse cuenta que Sansón tiene un problema. Hace algún tiempo atrás hablábamos del problema de Sansón de no saber decir no. Porque Sansón veía algo, le agradaba y lo quería. Veía algo, le agradaba y lo tomaba. Eso es lo que meditamos en algún otro momento. Sin embargo, lo que quiero resaltar esta noche, mis estimados, y como pregunta, ¿qué hacía un joven del pueblo de Dios metido en lugares donde se hacía de todo menos buscar a Dios? Algunas veces nos quedamos pensando, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué algunos personajes que conocemos se equivocan muy feo? Mis estimados, fíjese que avanza la historia y en el verso 4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Otro lugar donde el pueblo de Dios no tenía una presencia que le pudiera ayudar a Sansón en un aspecto espiritual. Primero Timnat, después Gaza y ahora va al valle de Sorek. Aquí hay una lección muy grande que debemos aprender. Cuando un hijo de Dios frecuenta lugares donde no se honra a nuestro Dios, es más probable que pueda caer a que él pueda ser vivificado espiritualmente. Si usted es padre, si usted es líder de familia, quizá usted es hijo, también puede ser que tenga hermanos. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué nuestros hijos, nuestros hermanos, incluso nuestros padres, tienen algún tipo de ideas que no son idóneas o acordes a la palabra de Dios? Algunos psicólogos, algunos sociólogos, dicen que usted y yo somos el resultado de las personas que nos rodean. ¿Cómo podría Sansón tener una vida espiritual vivificante si en los lugares que él estaba no se hablaba de Dios? Esto tiene una aplicación muy grande en la vida espiritual. En la escuela, en el trabajo, con los amigos, con las personas que conocemos. A veces nos preguntamos por qué nos cuesta crecer espiritualmente. En el caso de Sansón, aquí el problema no son las mujeres. En este aspecto que estamos analizando, el problema de Sansón es estar en lugares que no debía. Con esto quisiera decirle de la siguiente manera. Algunas veces usted y yo nos metemos a lugares que no debemos. Al inicio fue Timnat, un lugar donde había mucha presencia filistea, pero no era de los filisteos. Gaza sí era de los filisteos y era una ciudad totalmente inmoral. El valle de Sorek también pertenecía a este segmento. Con esto, mis estimados, quiero decirles, Sansón no llegó a equivocarse en gran parte y de manera abrupta o de manera espontánea. Los errores de Sansón conllevan también a ese entorno que le rodeaba. ¿Qué hacía un hijo de Dios metido en esos lugares? Es importante reconocer que los lugares que nosotros frecuentamos influyen en nuestro pensamiento, influyen en nuestra vida espiritual. Bien valdría la pena hacer una reflexión sobre qué lugares frecuentamos y qué es lo que se lleva a cabo en esos lugares. Porque por una parte está lo que me gusta, pero por otra lo que nos conviene, hablando de la vida espiritual. Pablo es claro en la Escritura y dice, mira, tú puedes hacer de todo, pero no todo te conviene. Salomón es un poquito más drástico. Puedes hacer todo lo que quieras, pero de todo lo que hagas y digas, vas a entregar cuentas el día del juicio. Sansón había sido elegido, y cuando usted sigue la historia, se da cuenta en el verso 30, que Sansón muere sin fuerza, muere denigrado como persona, muere ciego,
y de una manera atroz. ¿Acaso habían sido los planes de Dios para Sansón de esta manera? No, mis estimados. Las decisiones que tomamos tienen consecuencia. Dios redime a Sansón, pero Sansón tiene que cubrir la consecuencia de sus decisiones, la consecuencia de los lugares que frecuentó y la consecuencia de las personas con las que se reunió. En la Biblia podemos encontrar tantos ejemplos, y entonces quiero tener un segundo más. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, dice el verso 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri. Verso 30. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Acab, mis estimados, también pertenece a un linaje escogido. También pertenece a un grupo selecto y se le delega una de las mayores responsabilidades, y esta es liderar al pueblo de Dios. Sin embargo, mis estimados, para ser un tanto breves, cuando usted lee estos capítulos de Primera de Reyes, Acab un día se encuentra a Elías, que es un profeta de Dios, y le dice, oye, ¿tú eres el que está turbando a Israel? Y Elías le comenta, yo no he turbado a Israel, has sido tú, porque has dejado los mandamientos de Jehová y sigues a los Baales. Los mandamientos de Dios, mis estimados, son precisos y claros. Acab no solamente había dejado los mandamientos de Dios a un lado, sino que ahora tenía una adoración a los dioses paganos. ¿Cómo es posible que una persona que conoce de Dios, sabe sobre el camino de Dios, termine dejando los mandamientos y ahora cometa idolatría? Escuche lo que dice el verso 25 del capítulo 21. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mis estimados, esto es bien interesante. Acab permanecía en un lugar donde había presencia del pueblo de Dios. Sin embargo, Acab nos deja otra gran lección. Las personas que te rodean también influyen en ti. Jezabel es la esposa prácticamente de Acab. Pero Jezabel tenía tendencias, tenía costumbres y tradiciones en adoración pagana. Cuando se casa con Acab, Acab siendo de un pueblo escogido, influye sobre él. Aquí hay una segunda gran lección. Las personas con las que te rodeas influyen sobre tus decisiones, sobre tu vida. Porque a veces podemos pensar, estoy en un buen lugar, no sucede nada. Hoy tenemos dos lecciones. ¿Dónde o qué lugares frecuento? Número 2, ¿con qué personas me relaciono? Dice el verso 26, él fue en gran manera abominable, es decir, Acab, y escuche lo que hacía, caminaba en pos de los ídolos, Primera de Reyes 21-26, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Acab se mete con una nación de los amorreos. Pareciera ser que el relacionarnos con personas y lugares que no debemos tienen el mismo desenlace en la actualidad. Acab se da cuenta que está en un terrible error y en el verso 27 dice que cuando él nota la sentencia que Dios le da por haber dejado los mandamientos e ir en idolatría como lo hacía su mujer, él se pone en ayuno, se humilla ante Dios y entonces Dios le dice a Elías, mira, ¿ya viste cómo se está humillando Acab? Es decir, Acab prácticamente estaba diciendo, me arrepiento de haber hecho semejante cosa. Entonces Dios le dice a Elías, mira, mientras él esté vivo, no voy a traerle ningún mal a su casa.
mientras él esté vivo, nada le va a pasar a su familia. Pareciera ser aquí un segmento, bueno, no pareciera, es un segmento de misericordia. Pero cuando usted lee el verso 24 dice, el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. En el verso 23 de Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Mis estimados, ¿le gustaría que su esposa o esposo fuese comido por los perros? ¿O que a sus hijos se los comieran los perros o a sus nietos? Esta fue la sentencia sobre la casa, sobre la familia de Acab, por haberse olvidado de Dios, por haber abandonado los mandamientos y por haber seguido a los ídolos de los amorreos. ¿Por qué un rey de linaje escogido de Dios tendría que tener un desenlace así? Usted conoce la historia. Jezabel es arrojada de un piso alto, cae, no se muere, le pasa un carruaje, le saca los intestinos, vienen los perros y se la comen prácticamente viva. ¿Cómo? ¿La esposa de un líder del pueblo? ¿Por qué? ¿Y a la familia se la comen los perros y las aves de los cielos también? Mis estimados, creo que si Acab hubiese cuidado a esa persona que eligió para compartir sus días, la historia tal vez hubiese sido diferente. Esta noche quiero decirle que debemos tener cuidado con los lugares que frecuentamos. Sansón se la pasó en lugares filisteos. Hoy yo le preguntaría, ¿qué lugares debemos reconocer que frecuentamos pero no son correctos? Y en la historia de Acab, él murió y no vio semejante atrocidad, pero la sentencia se dio y entonces, mis estimados, se llevó a cabo. Las decisiones que usted tome de los lugares que frecuenta, no dude que van a inferir en los más pequeños de casa. Las decisiones de con qué persona me voy a juntar también influyen con los más pequeños de casa. Esta noche, como reflexión, quisiera decirle, mis estimados, bien valdría la pena analizar en qué lugar nos paramos, qué lugares frecuentamos, con quién nos estamos relacionando, para reconocer si nuestra vida espiritual puede ser fortalecida o será en decadencia. Sé que si pudiésemos volver el tiempo le diríamos a Sansón, no vayas a Timnat, Sansón, no vayas a Gaza, Sansón, no vayas al valle. La historia de Sansón se ha escrito, pero ahora se escribe la de usted y la mía. Tal vez podríamos volver el tiempo y decirle a Acab, no te cases con Jezabel, no te metas con los amorreos. Hoy podríamos hacer la diferencia usted y yo de esos lugares y esas personas que nos rodean. Pidámosle a Dios sabiduría para ver qué lugares debemos tomar en cuenta para nuestra fortaleza espiritual, qué lugares considerar para que no dañe nuestra vida espiritual y al mismo tiempo con las personas. Gracias por habernos escuchado esta noche. Esperamos volver a sintonizarle pronto, pero sobre todo recordarle y animarle para que nuestras decisiones siempre sean en favor del crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga.